A continuación, las voces del cambio. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Las Voces del Cambio, con la conducción del Dr. César Rodríguez. Las Voces del Cambio. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa Las Voces del Cambio. Hoy tenemos el gusto de compartir este programa con un ingeniero agrónomo zamorano especializado como máster en economía agrícola en la Universidad de Nebraska. Él es Santiago Salvador. Con él vamos a hacer una aproximación a la situación del agro, a los emprendimientos en el campo, cómo están hoy, en estos momentos, en el agro ecuatoriano, la política pública orientada a la promoción, al apoyo, al desarrollo del emprendimiento en el campo. Así que, Santiago, un gusto compartir contigo, bienvenido a este programa. Y quisiera que tú pongas en contexto la situación estructural que vive el agro ecuatoriano para abordar una visión tuya muy fresca sobre el emprendimiento en el agro ecuatoriano. Por supuesto. César, muchísimas gracias por tenerme aquí en este programa. Sí, el tema de la agricultura es complejo. El tema de la agricultura es complejo. Desde mi punto de vista existe una falencia estructural dentro de del desarrollo agropecuario dentro del país que está muy ligado a la distribución de la tierra. ¿Qué quiere decir? Las políticas de los últimos años han estado muy ligadas a una política de precios, de subsidios, tratando de extender el margen de utilidad del agricultor. ¿Qué quiere decir? La única forma de incrementar el ingreso del agricultor es mediante darle un precio superior de lo que tiene. Y eso nos ha ligado de alguna otra forma a tratar de incrementar el precio, pero llegamos al punto al que en algunos productos incluso el precio nacional es 2 veces el precio internacional. Entonces, cuando solamente tenemos dentro de la política agrícola estos 2 tipos de herramientas, hace que sea muy vulnerable el agroecuatoriano. ¿Y por qué digo que es un problema estructural relativo a la tenencia de la tierra? Porque el tamaño del agricultor actual del país, su composición en la tenencia de la tierra, no tiene una unidad productiva óptima. ¿Qué quiero decir con una unidad productiva óptima? Que probablemente al tener 1 hectárea de maíz, 2 hectáreas, 3, 5 hectáreas, si quieres vivir exactamente la agricultura, no te permite pagar tu canasta básica con un ingreso a partir de esta actividad. Entonces, que no es lo mismo que tal vez si tú estás hablando de una agricultura de 5, de 10, de 15 hectáreas, en donde existe una unidad óptima en el cual permita el ingreso óptimo al agricultor para poder pagar su canasta básica e incluso invertir en la agricultura. Eso lógicamente ya es un problema estructural de mucho tiempo, y eso es en donde las políticas en cuanto a la tenencia de la tierra tienen que ser reestructuradas, no a la disminución de la tierra, sino a tratar de que se creen agregados de tierra en donde el agricultor pueda tener los flujos financieros para poder generar el ingreso que necesita y la inversión sobre el sector que necesita. Te doy un ejemplo, el hectareaje promedio que tiene el arroz en el país es de 3 a 5 hectáreas. De 3 a 5 hectáreas a una utilidad que le saques por cada hectárea de $300 a $600, y en el Ecuador no todo el mundo siembra 2, 3 ciclos durante el año, sino siembra 1 o 2. Eso no te permite pagar una canasta básica de $7,000, $8,000 al año que tú tienes que invertir, lógicamente, para poder satisfacer a tu familia. Eso lógicamente la única forma de incrementar el ingreso es vía precio
o que el Estado te subsidie para que puedas incrementar esos márgenes. Entonces es un tema estructural de la política actual y en la visión de donde vemos el sector agropecuario. Es por eso que es fundamental encontrar esta tenencia óptima, unidades óptimas de tenencia de la tierra dentro del agricultor para que se generen la productividad, el acceso a factores productivos y el ingreso necesario para poder pagar tu canasta básica e invertir sobre el cultivo en el cual te está dando el sustento diario. Es decir, esa es entonces una de las razones por las cuales los campesinos, los agricultores, siempre están en déficit, siempre están reclamando pérdidas, y me parece que el problema que tú lo evidencias implicaría la promoción de una política pública orientada a la asociación. Así es. A promover la cultura asociativa para integrar la tierra en unidades productivas óptimas. Eso tiene política viable. ¿Cómo la sientes? ¿Hay condiciones? ¿La gente reacciona bien? Porque como que cada cual se mete en su gueto, en su hectárea y nada más. Ese es un problema estructural también. El tratar de generar estas unidades óptimas, como yo les digo, de ¿cómo se llama?, de producción, lo que te hace es tener una independencia financiera. Al hablar de independencia financiera es de que probablemente ya no estás dependiendo del gobierno para poder generar o poder obtener insumos para tu producción. Probablemente tu generación financiera te permite acceder a eso. Y a otros factores productivos que tal vez son más difíciles de acceder porque tu ciclo financiero no te lo permite, puede apoyar el Estado. Eso disminuye la presión hacia el Estado en demandarte todos los factores productivos, porque ahí va a haber muchos de ellos que tú, por tu unidad productiva, tu ciclo financiero, te permiten obtener. Entonces, claro, es una política totalmente distinta, es una línea de visión totalmente distinta. Siempre es difícil trabajar agregado, asociado. Pero cuando hay un bien común superior, ten seguro que la gente nota la diferencia. O sea, ¿hay experiencias positivas de agregado sí, de cultura asociativa? Por supuesto que sí. Hay empresas empresas asociativas que las llaman, hay cooperativas asociativas que las llaman, en donde tratan de homologar este modelo y tratar de generar estos incentivos y objetivos que se están pretendiendo. Pero ahí te diría un caso medio paradigmático. Una unidad óptima que podría ser la Clementina, esa hacienda que fue expropiada por el Estado y fue entregada a los agricultores. Al poco tiempo están también reclamando que está muy mal, a pesar de que tienen grandes extensiones de tierra. Bueno, ahí desde mi punto de vista, no conozco a detalle totalmente el proceso. Lógicamente hay una expertise. Estabas hablando de que la Clementina es una empresa exportadora. Dos tipos de negocios totalmente distintos. Una cosa es producir, otra cosa es exportar. Para exportar necesitas otro ciclo financiero. Ejemplo, al exportador probablemente tú exportas y te vienen a pagar después de 1 o 2 meses. El productor usualmente en el Ecuador quiere que lo pagues ahí. Entonces, son dos ciclos totalmente productivos financieros diferentes que, de mi punto de vista, que si tú no tienes expertise en manejar los dos, es complicado. Claro, la Clementina está lleno de productores, en este caso, que probablemente tienen la noción de producción, pero no saben todo el ciclo financiero, productivo, de exportación, los diferentes, que probablemente es donde tuvieron su debilidad y tal vez no se dieron los procesos. Son realidades distintas. Esa digresión no quiero que nos saque del tema central. Es decir, en el campo, el pequeño productor, por más inventiva que haga, no es viable económicamente por el tema de la unidad óptima de producción. Así es. Es decir, uno de los primeros ejes de una política de promoción en el campo es promocionar los grandes agregados, las grandes asociaciones para hacer encadenamientos productivos y darle sentido viable a la salida económica de cualquier cultivo. Ahí César, yo hacía un cálculo días atrás tratando de analizar y veía que si uno tuviera el rendimiento de países desarrollados en el tema de arroz, el máximo rendimiento 9, 10 toneladas, aún no pagaba su canasta básica el agricultor. Entonces, incluso teniendo políticas de alta productividad, la tierra seguía siendo la limitante para poder acceder
a su canasta básica. Entonces, claro, suena paradigmático, porque usualmente hablas de políticas de incrementar la productividad, pero incrementar la productividad con la tenencia de tierra tan baja, igual sigues exactamente. Lógicamente que puedes incrementar el ingreso, pero no lo incrementas al nivel que llegas a cubrir tu canasta básica, y el agricultor tiene la actividad agropecuaria como su única actividad económica. Muchos de los agricultores tienen actividades económicas secundarias. ¿Por qué? Porque lógicamente no cumple la actividad agropecuaria la función de generar el ingreso único. Entonces buscan actividades paralelas, secundarias. Al generar esto, lógicamente existen prioridades. Dependiendo, te va mal en una actividad productiva, probablemente la actividad principal vuelva a ser la actividad secundaria que era. Eso no se desea que la actividad agropecuaria sea la actividad fundamental para el desarrollo agropecuario de la parte rural. Eso explicaría el drama que estamos viviendo todos los días. El Ecuador se despierta con que las vías en tal provincia, en tal sector, están cerradas. Y la razón es que los agricultores salen a protestar. Así es. Salen a protestar y reclaman del Estado de políticas de sustentación del precio de los productos. Es decir, lo que tú señalas, ir al precio, la única vía, y no tocar el tema fundamental. Entre la sierra y la costa y la Amazonía hay especificidades propias en nuestro agro. ¿En dónde es más fácil emprender? ¿En dónde es más viable y más rentable invertir en el campo? ¿En la sierra, en la costa, en la Amazonía? Bueno, realmente ahí depende de la actividad, se puede decir. Hay actividades que generan mucho más riqueza. Por ejemplo, tú puedes invertir en la sierra, acá en Flores, una inversión de $200,000 por hectárea. Lógicamente la generación de riqueza es interesante, la utilidad que se puede generar. En la parte, ¿cómo se llama?, de la costa, las unidades productivas usualmente tratan de ser un poco más extensivas, donde la utilidad, la ganancia viene más ligada por volumen. Yo creo que no existe básicamente, esta es la zona más idónea, depende mucho de la actividad productiva y de las ventajas comparativas de cada zona. Cada zona del Ecuador tiene sus potenciales específicos y económicos e incluso sociales para poder desarrollar el sector agropecuario. En el tema de la política agrícola en el Ecuador, siempre se viene cuestionando que el Ecuador no es capaz de dar el salto cualitativo en valor agregado en su producción. Esto actualmente, con la política del anterior y el actual gobierno, ¿tú sientes que se mantiene, se promueve, hay déficit, hay atención? ¿Cómo lo sientes? Bueno, la verdad es que durante muchos años el Ecuador ha sido productor y exportador de materias primas. Esto no ha cambiado en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. ¿Que se ha tratado de aumentar el incremento a productos de valor agregado? Sí, pero realmente la proporción entre la industrialización de productos y la producción primaria, todavía la producción primaria es muy grande. Creo que hay un trabajo importante en tratar de generar políticas ligadas a básicamente generación. Nosotros tenemos una propuesta que habla de ciudades agroindustriales, en el cual las ciudades agroindustriales lo que tratan es de la generación de riqueza en la parte rural, en donde todos los encadenamientos productivos no se den en la parte urbana, no se den en el exterior, sino que se queden sobre la zona primaria de origen de la materia prima. ¿Eso qué involucra? Generar incentivos para que los encadenamientos, los servicios, se den dentro de la parte rural. Esa parte es fundamental. ¿Por qué? Porque si solamente tú produces en la parte rural y sacas la producción y la procesas en la parte urbana o la procesas en el exterior, toda la riqueza de esa materia prima no se está quedando en el lugar de origen. Entonces es fundamental generación de políticas dentro de la parte rural para que los encadenamientos se produzcan ahí. ¿Cuántas universidades existen en la parte rural? ¿Cuántos institutos tecnológicos de innovación existen en la parte rural? Que yo sepa, ninguno. ¿Cómo queremos innovar si no tenemos investigación e innovación en la cadena de los procesos de ciertos productos? ¿Dónde está el talento humano a nivel rural que necesitas para generación e innovación de estas cosas? La mayoría de universidades está en la parte urbana.
Pero donde necesitamos innovar es en la parte rural, donde está la materia prima. Eso, Santiago, tendría que ver también con dar un salto en la planificación estratégica del agro para que se generen corredores productivos con especialización y que no terminen los mismos agricultores generándose una especie de competencia en el mismo espacio y que echan los precios a la baja, porque experiencias en el noroccidente de Quito son históricas. Les fue bien a los que cultivaban piña un año y al otro año la piña se fue al piso porque todos cultivaron. Cerraron el cultivo bueno que había de este producto que incluso estaban exportando en el noroccidente. Se me fue el nombre ese picante para la sopa, para la comida, la pimienta. La pimienta, exactamente. Los que estaban cultivando pimienta dejaron, porque se fueron a la piña. Al año siguiente se cayó toda la piña y no había pimienta. Es decir, no hay una planificación que permita darle soporte a los agricultores con visión de largo aliento. Ese es un tema también que enfrenta a nuestro agro. Desde mi punto de vista, la innovación tiene que ser en todos los lados de la cadena de producción, en este caso. Dentro de la parte productiva, dentro de la parte de comercialización, de inteligencia de mercados, de innovación de nuevos productos. La innovación tiene que ser a todo nivel. No quiere decir que porque ya conquistamos la parte productiva vamos a ser exitosos. Probablemente, como tú dices, la oferta llega a crear, debe ser demasiado y comienza a caer. Alternativas, tienen que existir alternativas. Probablemente a ese mismo producto buscarle algo adicional e innovador, transformarlo, hacerlo diferente, sacarle sustitutos, alternativas a este producto para poder generar. Y más que todo, Ecuador es un país pequeño, no somos un Argentina, no somos un Brasil. Nuestra capacidad productiva es pequeña a lo que es el mundo, a la demanda del mundo. Poder creer que se caiga la demanda de un producto de un país tan pequeño no hace sentido. No es que somos el productor más grande del mundo y que por eso se está cayendo la demanda. No, Ecuador es básicamente un tomador de demanda en donde se van creando. Entonces eso también nos da una cierta posibilidad de no tener esto, pero sí podemos ser innovadores, creadores de los nuevos productos en los cuales nosotros podemos ofertar al mundo, siendo líderes en tecnología, generando nuevos productos, nuevas formas de presentación de nuestros productos, de empaques, de presentaciones. Bueno, existe una infinidad de cosas dentro de los alimentos mínimamente procesados que se puede hacer, que no lo hemos tocado. Seguimos siendo los exportadores bananeros durante mucho tiempo, cacaoteros del grano, pero no hemos entrado en tema de fragancias, no hemos entrado en tema de generación de chocolates. Los emprendimientos son pequeños los que se tienen en Ecuador todavía, exitosos, hay algunos exitosos, pero no hemos masificado nuestro poder de industrialización, nuestro poder de generación de valor agregado, todavía está intacto. Realmente, a comparación de otros productos de otros países, en donde el nivel de industrialización y el nivel de la materia prima, el valor que se produce en la extracción es mucho más alto que en comparación a lo que se vende por materia prima. Y desde el Estado, ¿qué se está haciendo? Ahí mis sugerencias, lo que yo mencionaba. Una es, tú mencionaste algo importante, el poder zonificar ciertas partes, especializar. Con una producción tan diversificada de las cosas, ¿qué quiero decir? Que tal vez en una provincia, cantón, se producen 20 productos, es muy difícil planear productivamente, logísticamente, bajo una comercialización. Necesitas crear zonas de producción homogéneas para que facilites la logística, la producción, la comercialización, para que las cosas sean más fáciles. Incluso si tú quieres invertir en educación, en investigación, puedes crear un centro de investigación en esa zona, porque esa es la zona, digamos, cacaotera del país. Entonces, crea un instituto de investigación de innovación en toda la cadena, la cual me permita desarrollar esto. Entonces, eso creo que es importante. Creo que se hicieron cosas interesantes en tratar de generar investigación o universidades a nivel del sector rural, pero
todavía hay mucho que hacer, creo yo. Creo que hay oportunidades importantes, encadenamientos de investigación con otros países, en donde probablemente atraer la tecnología es más importante que crearla desde cero. ¿Para qué crear algo que ya está dicho? Tenemos que partir de lo que ya existe e innovar a partir de ahí. Entonces eso es un poco... son propuestas interesantes, pero son propuestas de articulación que no solamente el Ministerio de Agricultura lo puede hacer como una cartera de Estado, pero sí puede ser quien lidera la articulación del desarrollo productivo a nivel de la parte rural, porque realmente no veo otra institución que lo pueda hacer. O sea, la mano del mercado en este rato invisible que da equilibrio, eso es una utopía en el Ecuador para los pequeños productores, porque un producto en el campo que vende el agricultor en las ciudades tiene un precio 10 veces más alto, y quien gana en esa cadena no es el agricultor, Así es un intermediario. Las cadenas de intermediación en el Ecuador son tan enraizadas que es imposible romperlas. El Estado no puede hacer nada ahí. ¿Qué se debe hacer ahí? Bueno, yo creo que sí hay, y hay básicamente diferentes acciones, instrumentos que se puede hacer. Yo creo que el Ministerio de Agricultura en su momento hizo iniciativas importantes pero insignificantes desde mi punto de vista. Esto, tratar de que los agricultores puedan vender directamente al consumidor en una feria en donde pueda estar articulado por el Ministerio de Agricultura o gobiernos provinciales, es interesante. Pero claro, ¿qué tanto de ese volumen de todo lo que es nacional se mueve por ahí? Cuando lo ves así, es una política muy pequeña, insignificante a lo que podría ser. Si es que esto fuera un poco más masificado, o tratado de llevar a cada uno de los cantones, de las provincias, dentro del desarrollo de la comercialización a nivel de agricultor, puede ser ya un pacto mucho más interesante, en donde tal vez el Ministerio de Agricultura puede crear estas ferias con ciertos estándares de calidad, tratando de ayudar al agricultor en temas de procesamiento, empaquetamiento, para que llegue directamente. Esas son actividades que son interesantes, se les ha hecho, pero no han sido de carácter grande, de impacto, y por eso se han visto como insignificantes dentro de la política nacional. O sea, no cambian absolutamente la realidad. No ha cambiado en esta realidad por el impacto, pero podrían hacerse de una mayor escala para poder acceder. Alguna vez se había hablado de crear el supermercado de la agricultura familiar y campesina, en donde el agricultor pueda generar o tener un canal directo. Lógicamente eso involucra la asociatividad, la creación de un emprendimiento a nivel de los agricultores, donde ellos puedan tener un nivel directo de poner sus productos dentro de un supermercado pequeño, en el cual permita comenzar a llevar la producción de ellos por este canal directo que es hacia el consumidor, y que ellos puedan tener lógicamente el beneficio de ganar eso que está en el medio, que usualmente se lleva a alguien más. ¿Hay alguna experiencia positiva de esta iniciativa en el Ecuador? ¿Hay algún supermercado del agricultor que esté operando? La verdad es que no lo he escuchado. El tema de las ferias, como te lo mencioné, sí existe. Sí, las ferias, pero terminan siendo al inicio unas ferias que integran a los agricultores, pero la capacidad de los intermediarios es increíble. Al poco tiempo están tomadas las ferias por los mismos intermediarios. Y eso parece que no es un círculo vicioso que no se rompe. Entonces, esta iniciativa me parece extremadamente interesante. Y podría ser. Ahora, eso necesita generar capacidades a los agricultores, porque como te decía, es otro nivel, es otra cosa, es otros... O sea, se necesita una inversión de gran volumen. Exactamente. Pero esa podría ser una política desde el Estado de apoyarla. No regalándola, pero sí generando los recursos para que se puedan, vía crédito, generar este tipo de iniciativas. El supermercado del agricultor. He ahí un emprendimiento para los campesinos en el Ecuador. Es posible entonces pensar que si hay una política pública adecuada, se puede romper el círculo vicioso de esta intermediación. Es posible que los
los productores, los pequeños productores sean viables económicamente si tienen unidades productivas óptimas. Así es. Nos ha dejado Salvador una serie de elementos para la reflexión. Yo quisiera que terminemos el programa con con un llamado tuyo a algo que está ocurriendo en este rato en el agro, y es que hay una sensación de desesperanza, de desconcierto, el ambiente muy cargado, muy negativo. Me gustaría que tú, como un técnico de altísimo nivel en el mundo agrícola, nos transmitas un mensaje para esos agricultores que están luchando, que están peleando, que están en huelga, que están cabreados en la toma de las carreteras. ¿Qué le podemos decir al campo en el Ecuador hoy? Bueno, realmente yo siempre digo que todas las necesidades, usualmente las necesidades del mundo son creadas. La única necesidad básica importante de esto es la alimentación. Uno come en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, y realmente la agricultura es la actividad económica, se puede decir, más importante de la humanidad. Sin alimentos, básicamente, no podemos vivir. Podremos vivir sin un teléfono, sin computadora, sin auto. Realmente la alimentación es fundamental para esto. El mundo vive una carrera importante entre el aumento de la población y su capacidad productiva de alimentos, en donde cada vez es más importante el producir alimentos, y producir alimentos de calidad, con buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad y esa importancia de alimentar al mundo. Eso es lo que son nuestros agricultores en el país, básicamente. Esas personas que satisfacen la necesidad más básica del mundo, que es la alimentación. Entonces, yo sé que siempre la agricultura muy riesgosa, siempre hay ciclos productivos que son difíciles, pero la agricultura, véanlo como que siempre es la actividad económica principal de este mundo, y que siempre hay una necesidad importante para la generación, y los agricultores siempre serán esa fuente de riqueza. Con esas palabras de Salvador despedimos este programa. El campo tiene futuro, en el campo hay esperanza. Muchas gracias por acompañarnos, Salvador, en este programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Las Voces del Cambio, con la conducción del Dr. César Rodríguez. Las Voces del Cambio